Buenas tardes, padre. Buenas tardes. Querría, ante todo, agradecerle en nombre de Arambe y de todos nosotros que el padre haya aceptado la invitación a participar en este coloquio. Merci, Père. Merci à toute l'équipe de Arambe pour cette opportunité d'échange. Je suis Rose Segla, gynécologue au Centre médico-social Oualé à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Ici, la plupart des cas de COVID-19 se trouvent à Abidjan, la capitale qui est au sud du pays. Et à l'intérieur se trouve Yamoussoukro, à l'intérieur du pays, se trouve Yamoussoukro, la ville dans laquelle je travaille. Nous avons peu de cas ici de COVID-19 à l'intérieur. Et dans tout le pays, il y a actuellement 9214 patients atteints de COVID-19 et 66 décès. Et donc, nous allons les voir. Ces patients sont surtout dans les villages. Nous allons les voir pour leur donner les médicaments et faire les prélèvements opportuns pour les analyses. En dehors de ces patients, il y a d'autres patients aussi qui avaient des difficultés pour faire face aux frais de santé parce qu'ils avaient perdu leur source de revenus. Donc, Oualé essayait de faciliter les soins à ces personnes-là en prenant parfois en charge une partie des soins. Voici résumé l'action que nous faisons dans le cadre de la pandemie COVID-19. Ha sido muy intenso desde el punto de vista físico y psíquico. Nos hemos agotado, a ver si ahora nos recuperamos, pero la verdad que también se sacan cosas buenas, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, la capacidad de entrega que tiene el ser humano, porque digo, bueno, somos médicos, somos enfermeras, lo lógico es que por el sentido del deber, pues que nos esforcemos en cuidar a los demás y darlo todo, pero yo he visto compañeros míos que ni creen en nada ni nada, simplemente por cuidar a los demás, pues que lo han dado todo de verdad, o sea, se han expuesto ellos su salud a contagiarse, sus familias, agotamiento, ya digo, físico y mental, por gente que ni conocen, ni son familia suya, ni se lo van a agradecer, ni nada. Y la verdad que eso me ha animado, porque siempre decimos, bueno, pues que el mundo muy materialista, que cada uno va a lo suyo, que hacer cosas por los demás cuesta, y sin embargo yo he visto que todo el mundo se ha volcado a costa de las propias vidas, y la verdad que a mí eso me ha servido también para tener buenas conversaciones, para ir sacando muchas cosas del fondo de la gente que lo hay, ¿no? O sea, que lo hemos visto. Y otra de las cosas que es más evidente, pero que lo hemos visto, que es que para muchos de esos pacientes hemos sido sus familias. Muchas veces pues secábamos las lágrimas, les decíamos unas palabras de consuelo al oído, les transmitíamos el mensaje que hablando por teléfono con sus familias pues les transmitían, o a veces les hacíamos la señal de la cruz en la frente, pues no había sacerdote para avisar al principio, pues hacíamos lo que podíamos, pero bueno, por lo menos les hemos dado algo de consuelo, de compañía, cuando desde el punto de vista médico ya no podíamos hacer nada más, pues podíamos seguir también haciendo algo por ellos. A few days ago, a lady came to the hospital with symptoms strongly indicative of COVID-19, and we referred her out to the state isolation center. But she was in a critical condition, and we had to take her with our ambulance and some oxygen. But at that moment, precisely the state isolation center was overwhelmed, it was full, and they were unable to receive her. So we had to take her back and nurse her, given the gravity of her symptoms, until Monday when she could be taken back. Our doctors have been exposed to a patient. This was a patient that was admitted for an unrelated condition, but she didn't report her history and we didn't know she was positive. She was grateful for the care she had received in the hospital, and she apologized for not telling us about her condition. Our emergency department is currently under a bit of pressure, and there's a temptation to shut it down, especially with some of our staff in isolation. It would be easy to do so because there's nothing compelling us not to do that, not to close down and avoid risk. But we had a recent meeting with the senior staff, and the response was unanimous. What would happen to our patients if we did? And we're learning from the experience and trying to take all possible precautions, but I was quite happy with the response of the staff. And I think that, yes, it's the correct attitude that they should have, in spite of being a little bit afraid. Quindi ho chiesto il permesso a mia moglie e ai miei 6 figli di poter andare a combattere in questo Covid Center
ma il primo pensiero dopo il loro permesso è stato quello di dire dobbiamo avere in questo centro Gesù sacramentato, ma non c'era, perché era un pronto soccorso che abbiamo fatto diventare Covid Center, per cui in un ambulatorio ho voluto che nascesse una cappella oratorio con Gesù sacramentato e ricordando gli insegnamenti di San Josemaria e di Juan il Lattaio, io la mattina prima di andare a curare i pazienti andavo da Gesù e gli dicevo: sono Felice, il rianimatore, e sono venuto qui a pregarti di aiutare tutti noi a curare, ma non i nostri malati, se no Gesù si arrabbiava, ma tutti i malati di Covid o di malati di non Covid del mondo. Per curare il coronavirus ci vuole anche la corona del rosario, c'è bisogno anche delle preghiere, oltre che dei farmaci, oltre che di tutte le attenzioni che derivano anche dalla logopedista, dal fisioterapista, ma anche dalle signore delle pulizie che devono pulire bene per evitare che ci sono le infezioni. Tutti hanno aderito, dalle persone delle pulizie ai fisioterapisti, agli infermieri, ai medici, ai tecnici di radiologia in maniera volontaria e quando abbiamo fatto i turni insieme di giorno e di notte, di domenica, di festivo, abbiamo trovato un'unità data dalla gioia di trasmettere che cosa? Il volere il bene della persona, il volere il bene del paziente, e quindi è stato qualcosa che ci ha caratterizzato. Chi voleva leggere, per cui non aveva gli occhiali, siamo andati a comprare in farmacia gli occhiali graduati per la vista. È stata un'esperienza molto bella che ci ha fatto trovare questa perla preziosa che avevamo dentro e che poi adesso, dato che abbiamo chiuso il Covid Center e grazie a Dio sono guariti e trasferiti tutti i pazienti, quello che dobbiamo fare, che ci proponiamo di fare noi tutti che abbiamo lavorato in questo Covid Center, è di trasmettere questa gioia, questo entusiasmo, questa ricerca della perla preziosa che è dentro ognuno di noi e farla scoprire agli altri che ci circondano e cercare di trasmettere questo entusiasmo che abbiamo scoperto mettendo a repentaglio la nostra vita, perché la paura è stata tanta ed è stato anche, diciamo, il punto di domanda. Bueno, yo soy el secretario general del Consejo de Dirección del Hospital Universitario Austral. A mediados de marzo, cuando veíamos cómo estaba afectando la pandemia a los países de Europa, en especial a España e Italia, comenzamos a analizar el posible impacto que tendría la misma en Argentina. Un hospital solidario, independiente del Hospital Austral, dentro del predio del campus de la Universidad Austral, pero un hospital solidario exclusivo para atender pacientes sin cobertura, sin acceso a la salud, de alta complejidad, que sabíamos que iba a ser el factor más necesitado por parte de esa población. Que fue así que más de 1000 personas, 1000 voluntarios se inscribieron para ayudar con esta causa, y realmente toda la universidad, desde profesores, directivos, alumnos y graduados, haciendo propio esa responsabilidad social que tiene la universidad de estar para las necesidades de la población, es que todos impulsaron este proyecto que nació allá un viernes por la noche con esta necesidad que se observaba. Y algo para valorar mucho y para que los pacientes agradecen es la presencia del padre Juan María Gallardo, que le da la comunión diaria a todos los pacientes también de este hospital solidario, así como tenemos en el Hospital Austral, y le da misa al personal. Et nous avons pensé d'abord aux personnes qui travaillent à l'ICI. Nous avons 31 employés à l'ICI et 144 étudiantes pour le moment. Alors, penser qu'il fallait fermer, ça voulait dire pour les employés qu'il n'y aurait plus de salaire. Alors, nous avons essayé d'organiser des cours en ligne, même si c'est très compliqué avec la connexion Internet, mais nous sommes quand même arrivés à faire de sorte que l'année ne soit pas perdue. Nous avons aussi vu qu'est-ce que nous pouvions faire pour les infirmières qui travaillent déjà, comme elles sont très solidaires. Le Congo nous a demandé d'organiser un cours en ligne pour la remise à niveau de ces infirmières. Ont accepté, plusieurs se sont proposées elles-mêmes à aller travailler dans des centres où on reçoit des personnes qui sont atteintes du coronavirus. Et cela nous a beaucoup touchés de voir cela.
a été déclarée l'année internationale des infirmières et des sages-femmes, qu'elles doivent aller de l'avant, qu'elles ne peuvent jamais abandonner les malades, même si cela peut supposer des sacrifices, mais parce que le travail qu'elles font est vraiment très utile pour notre société. Merci. Pues por estar aquí, por participar en este encuentro, y como comunicadora no puedo dejar de decir que muchas gracias por el libro de Cristianos en el siglo XXI, que precisamente es un encuentro de cómo el cristianismo nos ayuda en nuestra vida pues, a vivir todos esos principios que queremos, ¿no? Pues cómo los escritos del Padre también nos ayudan en eso, ¿no? Especializado en paliativos y el segundo mayor de Europa. Entonces, esto ha sido muy crucial en esta pandemia porque en un momento en el que había tantísima gente mayor afectada y tantas personas pues, con enfermedades crónicas, con enfermedades avanzadas, que muchas veces en los hospitales públicos, pues por el desborde que hemos vivido en España de pacientes de todo tipo que necesitaban atención, a veces no encontraban hueco. Eran esos excluidos, esos que en otros centros no encontraban hueco. Pues personas muy mayores, personas con cáncer avanzado, personas con Alzheimer. Esas son las historias que hemos vivido aquí y las personas que hemos podido cuidar aquí. Hemos atendido tanto a los pacientes como a las familias. Y puede sonar un poco extraño en un contexto en el que las familias no podían acompañar a los pacientes para evitar el contagio. Pues aquí todas las familias han podido acompañar uno de ellos a nuestros pacientes, porque no queríamos que ninguno de nuestros pacientes falleciera solo. Por ejemplo, la de Daniel y su esposa Rebeca, dos enfermeros, matrimonio, que su luna de miel prácticamente la han pasado aquí cuidando de los pacientes. Esa ha sido su luna de miel, ese ha sido su gran reto. Como salvando la vida de su mujer, que estaba en la fase más avanzada del Alzheimer, o sea, que tendrá un desenlace cuando Dios quiera. Pero para él hemos salvado dos vidas, la de su mujer y la suya. Entonces es muy bonito ver cómo él percibe que la vida de su mujer es digna y a él le llena de amor poder tenerla aquí más tiempo. Nuestro don José, que es, digo es porque está en el cielo, el capellán de Laguna que ha fallecido dando su vida por los pacientes afectados de coronavirus. La verdad es que para nosotros ha sido un poco quedarnos huérfanos, pero también ha sido un aprendizaje hecho vida que nos ha ayudado mucho. Porque don José es una persona que ha dado su vida literalmente, no solo por sus amigos, sino por personas a las que realmente a lo mejor no conocía mucho. Je suis médecin, comme vous l'avez dit à mon collègue, spécialiste en médecine des urgences, et je suis actuellement médecin directeur. Notre hôpital a commencé à recevoir les patients de la COVID-19 il y a 2 mois. Et le centre a commencé petit avec 25 lits, mais étant donné la pression des malades, on est passé rapidement à 32 lits. Et actuellement, nous avons 8 lits pour les soins aigus, les soins intensifs. Et comment le Covid est-il perçu? Ça, c'est le premier défi. Le Covid est perçu comme une maladie honteuse. On peut dire une maladie des riches. D'autres disent que c'est une maladie qui n'atteint qu'une seule catégorie des gens, les gens aisés. Et on sait aussi que c'est une maladie mortelle et contagieuse. Mais pour une grande partie de la population, cette maladie n'existe pas. Parce que les gens ont peur de se déclarer malades. Quand ils sont malades, ils ne vont pas dans les hôpitaux rapidement. Ils traînent soit à la maison, soit dans les petits dispensaires. Et c'est quand la situation devient compliquée, la situation devient sévère, qu'ils viennent à l'hôpital. Et là, parfois, c'est fatal, on ne sait rien faire pour eux. La peur de la solitude, c'est que les gens, les patients, quand ils sont au Covid-19, ils se sentent, ils ont peur de cette solitude parce qu'ils sont isolés, loin de la famille, loin de toute visite. Et beaucoup développent la dépression. Professionnalisme avec compétences pour les aider justement à recouvrer leur santé et en assurant bien entendu notre propre protection. Mais on voudrait surtout, et c'est ça l'effort de tous les jours, donner un visage humain aux soins que nous accordons aux patients. Parce que les patients, ce n'est pas un cas,
mais c'est une personne humaine qui a besoin de toute l'attention et une personne humaine dans toutes ses dimensions. No, lo primero, agradeceros que me hayáis invitado a participar y sobre todo a escuchar vuestra experiencia, la información que habéis proporcionado, que ha puesto de relieve tantas cosas. Me viene a la memoria algo que está muy presente en todo lo que habéis dicho, que es ver a las personas como personas, no solo como el aspecto material médico, sino que el aspecto material médico importantísimo, directamente objeto de vuestro trabajo, va necesariamente unido a considerar a la persona entera, también con su alma, con su espíritu, con su familia. Y en ese sentido también lo habéis mencionado alguno de vosotros, que todas las personas tienen gran valor, también hasta el último momento. Ha habido lugares en el mundo, lo sabréis seguramente mejor que yo, que en algunos hospitales se evitaban recibir personas ya con mucha edad, porque les daba la impresión de que eran personas ya con menos valor para la sociedad. Y no es así. Toda persona tiene grandísimo valor. Bueno, hablando de valor, me viene inmediatamente a la mente unas palabras de San José María, que está en la inspiración misma de Arambé, como sabéis, cuando nos decía, se refería a las personas que tenía delante de él en ese momento, pero lo aplicaba a todo el mundo. Se decía, ¿sabéis por qué os quiero tanto? Porque veo bullir en vosotros la sangre de Cristo. Y así tenemos que ver los cristianos a la gente, a todo el mundo, que toda persona vale la sangre de Cristo. Y por eso nos tenemos que dedicar con la ciencia que tenéis vosotros, pero animada por un espíritu que es el querer a la gente, intentando, nunca llegaremos a eso, lógicamente, intentando quererles como quiere Dios a cada persona. Ver en cada persona lo mucho que Dios la quiere. También personas no creyentes, personas quizá incluso hostiles al cristianismo, también esas personas, por esas personas ha muerto Jesucristo. Y así debemos ver siempre a cada persona, a cada enfermo, a cada familia. También en este contexto me viene inmediatamente al recuerdo el 7 de marzo pasado, cuando el Papa Francisco tuvo ese acto tan impresionante de oración, solo él en San Pedro. Y como nos decía también, que tenemos que remar juntos, que nunca estamos solos, que hemos de sentir y vivir siempre una gran solidaridad, no solo humana, que existe y es buena, sino una solidaridad precisamente cristiana, de unión de todos en Jesucristo, los cristianos. Y así daremos, como estáis dando vosotros, no solo la ciencia, la salud, estáis dando también consuelo, estáis dando también alegría, que es un bien grandísimo, la alegría. Lo sabemos todos por experiencia. Bien, ¿qué más deciros? Podríamos estar hablando mucho rato, pero así, de nuevo, daros mucho las gracias por lo que hacéis, por también gracias a todas las iniciativas de Arambé, estaban muy en el corazón de don Álvaro, de don Javier también, siguiendo la mente de San José María. Y nada, animaros para que sigáis trabajando como ya estáis haciendo, con mucho ánimo, también tomando de la experiencia que hemos tenido todos, vosotros de un modo más directo, de tanta gente buena que hay en el mundo, tanta gente buena, tanta gente que ha estado, realmente lo recordáis vosotros, jugándose la vida, excediéndose en el deber profesional que tenían como médicos, como enfermeras, como personal de la limpieza de todo tipo, cómo se excedían por los demás. Y eso también nos tiene que ayudar, pensando que tanta gente, lo decía don Javier Echevarría mucho, cuánta gente buena hay en el mundo que nos está esperando. Y está esperando que les llevemos también eso poco que tenemos como personas, pero eso mucho que tenemos como cristianos, que es la alegría del Evangelio. Bueno, pues que Dios os bendiga y muchas gracias por todo lo que hacéis.